La verdad que es lindo compartir este tiempo con ustedes. La verdad que para nosotros es una bendición. Estar así frente al agua para mí es un sueño, porque es como el lugar yo quiero, digamos, o sea, es como mi familia me conoce y sabe que siempre estoy rompiendo los cocos con eso. Y bueno, nosotros tenemos un río allá en Mercedes, el Río Negro, pero no es lo mismo que esto. El Río Negro es hermoso, pero esto es más hermoso. Así que la verdad que eso es lindo, pero mucho más lindo es las charlas que hemos podido tener con algunos, ponernos al día con algunos, charlar algunas cosas. Así que bueno, la verdad que eso es una bendición, enriquece, y creo que siempre que hay una escucha atenta de las partes, eso siempre enriquece mucho, así que es lindo. Bueno, después de este tiempo de pensar, de considerar al Señor, de adorar juntos, de alabar juntos, de pensar juntos en la obra de la cruz, quiero compartir con ustedes un tema que me estaba dando cuenta hoy que calzaba justito con la tercera charla, porque era la cena, que es el tema de la iglesia. La iglesia como el alma del reino. Y si el primer día pensamos en el reino en nosotros, la segunda charla pensamos en nosotros, nuestro hogar con perspectiva del reino. Ahora quiero que pensemos que la iglesia es el alma del reino. Es decir, es la herramienta, es el cuerpo que Dios tiene para llevar adelante todas las cosas. Es decir, la palabra se nos ha revelado, el Señor se nos ha revelado para que como iglesia actuemos, para que como iglesia trabajemos. Para eso cada uno de nosotros tiene que estar en sintonía. Para eso cada uno de nosotros tiene que estar reflejando a Cristo. Pero el corazón de Cristo es que lo hagamos juntos también. Eso es hermoso. El corazón de Cristo es que el pueblo exista. Y yo quiero que pensemos un poquito en eso ahora, y en la iglesia como el mecanismo que Dios eligió para impactar en nuestros entornos. Pero antes de llegar al impacto en los entornos, tenemos que pensar cómo está la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes somos la iglesia? ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? Para poder nosotros impactar para afuera como iglesia, primero tenemos que mirar cómo estamos para adentro. Y eso es lo que quiero hacer ahora, pensar cómo estamos para adentro, para hoy, más tarde, poder pensar cómo estamos para afuera. Y estaba pensando cuál es la gran misión de la iglesia. Cuando nosotros leemos la Biblia, hay una gran misión que Dios mismo nos plantea, que está ahí con el título de la Gran Comisión, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y si agarramos Marco y Mateo, el final de esos evangelios, y lo juntamos, vemos que el gran desafío es hacer discípulos, bautizar a las personas y que haya un crecimiento. Entonces podríamos decir que la gran misión que la iglesia tiene es alcanzar a los que no conocen con ese mensaje del reino, con ese evangelio de las buenas noticias de que Cristo vino a este mundo a darnos salvación. Entonces, como iglesia tenemos una gran misión que es predicar el evangelio, que es anunciar. Ahora tendríamos que preguntarnos qué quiere decir predicar el evangelio. A veces podemos caer en una reducción de que predicar el evangelio es solamente compartir 4 o 5 leyes espirituales. A veces nos parece que predicar el evangelio es solo contarle a un compañero: vos sos pecador, Cristo vino a este mundo a morir por vos, si haces esta oración vas a ser salvo, y nos parece que eso es predicar el evangelio. Y eso es parte del evangelio, ¿no? Esa es parte de la comunicación activa del evangelio, pero el evangelio es mucho más que eso. El evangelio es vivir conforme a lo que Dios ha establecido. El evangelio es transitar nuestra vida todos los días haciendo el evangelio, todos los días viviendo el reino, todos los días andando en las buenas nuevas. Y como iglesia, cuando se nos dice que tenemos que ir a predicar el evangelio, se nos dice que tenemos que hacer discípulos, porque es toda una sola cosa, es el crecimiento como parte de la gran misión que la iglesia tiene. Pero cuando leemos, cuando miramos el Nuevo Testamento, cuando vemos el desarrollo de la iglesia, nos encontramos con que hay un llamado que es ir a predicar el evangelio. Eso dice Jesús. Sin embargo, cuando nos adentramos en las epístolas, cuando empezamos a leer las cartas, vemos que el ir a predicar el evangelio se reduce un poco, aparentemente, y se empieza a exaltar otra dimensión de la iglesia. Hay una frase que se repite en el Nuevo Testamento 59 veces. Esa frase es unos a otros. 59 veces el Nuevo Testamento dice unos a otros. Amaos unos a otros, perdonaos unos a otros, soportaos unos a otros,
estimular al amor y a las buenas obras unos a otros. 59 veces se repite ese concepto. En esas cartas que están escritas a iglesias como la iglesia de Colón. Entonces tenemos una gran misión que es predicar el Evangelio, pero no nos puede faltar el uno a otro. Unos a otros. Voy a pronunciar la S, si no fue Marita, no sé cómo olvidar la S. Unos a otros. En Mercedes sería uno a otro. Acá vamos a tratar de que se haga la S. Unos a otros, ¿no? Qué gran desafío que tenemos. Tenemos una misión que es predicar el Evangelio, pero no nos podemos olvidar que el conector unos a otros es fundamental. ¿No? Exacto, ¿no? Una iglesia que está tan enfocada, que estaría desenfocada en realidad, pero podría parecer que solo está enfocada en predicar el Evangelio, salir a hacer actividades en la plaza y compartir folletos, pero después están todos peleados, es una iglesia que no está cumpliendo el objetivo. Porque el gran objetivo de la iglesia es unos a otros y de esa forma impactar para afuera. Es decir, la predicación del Evangelio como iglesia es una consecuencia de unos a otros. Jesús, esto lo dice de forma fantástica en el capítulo 13 de Juan. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Ven cómo conecta la enseñanza con la acción? La enseñanza de lo que es predicar el Evangelio tiene conexión directa con la acción del relacionamiento. Es decir, predicar el Evangelio tiene que ser la consecuencia de cómo estamos viviendo nosotros como iglesia. Cada uno de nosotros tiene que anunciar el Evangelio en su casa, en su barrio, en su comunidad, en sus trabajos, en su lugar de estudio. Pero como iglesia somos un faro ahí en la ciudad. Ustedes en un determinado lugar, ahí en calle Garzón, ahí son un faro. Qué importante para el Señor es el unos a otros. Entonces tenemos que hay una gran misión que es predicar el Evangelio, hay un gran conector que es unos a otros. Y yo pensaba esto de que todo lo que nosotros hacemos, esto no se puede dividir como en puntos, esto es una integralidad, ¿no? O sea, uno cuando lo expone como que lo va esbozando, pero esto es todo íntegro. Hay otra dimensión que no nos puede faltar acá, y es la misma que hablamos ayer, que es que todo lo que nosotros hacemos tiene que cumplir dos funciones: glorificar al Padre y amar al prójimo. Todo lo que nosotros hacemos tiene que cumplir esas dos funciones: glorificar al Padre y amar al prójimo. ¿Qué glorifica al Padre? Ver a sus hijos en unidad. ¿Se acuerdan del Salmo 133? ¡Qué hermoso! ¡Qué delicioso es ver a los hermanos juntos en armonía! Entonces, como iglesia, tenemos la gran misión de compartir el reino de Dios al mundo, pero para eso primero tenemos que estar viviendo el reino. Para eso primero tenemos que estar conectados los unos con los otros. Y qué lindo es estar en un lugar donde uno no los conoce mucho. Yo no sé, ustedes capaz ya están re sobrados con este tema unos a otros. Yo les estoy hablando de algo y ustedes me dicen, nosotros te podríamos dar cátedra a vos. No lo sé. Lo que sé es que el Señor puso esto en mi corazón y se los comparto. Unos a otros. ¿Cómo estás con tus hermanos? Ahora vamos a mirar algunos pasajes bíblicos que nos van a llevar a pensar en eso. Pero quería hacer como este preámbulo para que cuando miremos la palabra tengamos estas consideraciones. Tenemos una misión que es alcanzar a otros con el Evangelio del Reino, pero primero tenemos que estar viviendo el reino nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido como la experiencia de estar en otro país y encontrarse con un uruguayo. Por lo menos mi experiencia de estar en otro lado y encontrarme con un uruguayo es como, qué alivio. Hace poco me pasó que íbamos a cruzar la frontera ahí, acá, Uruguay y Brasil nomás, pero había una cola gigantesca. Millones de personas había, ¿no? Y ahí estaban, eran todos argentinos. Todos argentinos me preguntaban, che, ¿qué están haciendo acá? Mirá, chabón, no sé qué. Hablame del uruguayo. Y por allá me encontré con un uruguaya de Mercedes todavía, de la misma ciudad que nosotros. A esta le voy a hacer caso, me va a decir la verdad. Es como que sentís un alivio, ¿no? Nosotros como cristianos, cuando estamos en una actividad, a mí me pasó, la primera actividad que tuve fuera de la iglesia local fue una conferencia. Tenía 16 años. Conferencia. Llego a Montevideo con mi hermano Facundo y me acuerdo Martín Machado nos llevó a su casa.
Ni yo ni sabía quién era Martín, ni Martín sabía quiénes éramos nosotros. Y recuerdo que era como que estaba en mi casa. Entonces, como iglesia tenemos que vivir esa experiencia todo el tiempo. Y eso implica que a veces, como en casa, nos rezongamos. Eso implica que a veces, como en casa, somos frontales. Pero siempre todo eso tiene que cumplir esos dos componentes que dije recién. Glorificar al Padre y mostrar amor al prójimo. Es decir, cuando yo le digo algo a un hermano, tiene que estar cargado de glorificar al prójimo, de glorificar al Padre y de amar al prójimo. Eso, ¿saben que reduciría muchísimo los problemas? Si yo cada vez que le voy a decir algo a un hermano pienso, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto refleja el amor de Cristo? Posiblemente diría un 30% de todo lo que voy a decir. ¿Esto que yo voy a decir glorifica al Padre? Ya, el Padre me está mirando, el Padre está analizando la situación. ¿Lo que yo voy a hacer lleva gloria a su nombre? ¿Lo que yo voy a hacer refleja amor a mi hermano? Entonces, esas dimensiones son las que nosotros tenemos que considerar para que como iglesia podamos vivir el reino, podamos disfrutar el reino. Ya sabemos que el reino no es un grupo político partidario que va a salir a conquistar el mundo para que todos sean cristianos. No es eso. Esa es tarea del Padre. El apóstol Pablo, cuando habla de la semilla allí en Corintios, dice, Apolos, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nuestra tarea es anunciar, el crecimiento lo va a dar Dios. Nuestra tarea como iglesia es unos a otros. El efecto de lo que suceda, eso es de Dios. Y eso nos tiene que dar tranquilidad. Les invito a ir a Hechos. Vamos a mirar varios versículos como seguidos en el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro que nos relata el comienzo de la iglesia. Nos relata el comienzo, los primeros desarrollos de la iglesia. Nos muestra cómo los primeros cristianos actuaban. Tenemos que tener cuidado y no romantizar hechos, porque en Hechos hay hechos no tan buenos, porque es el ser humano. Pero sí tenemos que destacar algunas acciones que esta iglesia primitiva tenía presente de forma natural. Y creo yo que nosotros también podemos disfrutar esto porque tenemos el mismo espíritu que obraba acá en Hechos. Dice el capítulo 1 de Hechos, les invito a ir y a leer el versículo 14. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Avancemos al capítulo 2, versículo 42. Dice, vamos a leer el 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si avanzamos al capítulo 4, versículo 24, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Señor que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Sigue la oración de ellos. Y mira el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Versículo 32. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vamos al capítulo 5, verso 12.
y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y el versículo 13. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Cuando uno mira el crecimiento de la iglesia primitiva, estos primeros hermanos allí en Jerusalén, que se empezaron a congregar, que empezaron a ver que tenían en común todas las cosas, hay una figura que se repite una y otra vez, que tiene que ver con esta idea de juntos y unánimes. Juntos y unánimes. Trabajando juntos y unánimes. Estas dos palabras no son ni más ni menos que la definición de estar en un mismo lugar y estar en un mismo sentido. Como iglesia, si queremos realmente reflejar el reino de Dios, si queremos expresar el reino de Dios, tenemos que tener presente que tenemos que estar en un mismo lugar y en un mismo sentido. Es necesario encontrarnos. Dice Hebreos 10, 24 y 25, vamos a leerlo. Porque nunca me acuerdo si es el 24 o el 25. El 24. Dice Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El desarrollo de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, está en la posibilidad de encontrarnos. Con esto no estoy diciendo que tenemos que solo pensar en hacer reuniones. Lo que tenemos que pensar es en que tenemos que encontrarnos, que son cosas diferentes. O sea, las reuniones contienen la idea de encontrarnos, pero hay otro montón de espacios en los que nos podemos encontrar para fortalecernos. Juntarnos a tomar unos mates, juntarnos a charlar. Quizás no estamos en el mismo lugar físico, pero podemos estar conectados por WhatsApp. Y el otro gran desafío es unánimes, en un mismo espíritu, de un mismo corazón. Si como iglesia nosotros queremos crecer, queremos desarrollarnos, y ojo que crecimiento no hay cantidad. Exacto, no necesariamente es cantidad, sí es también, porque acá vemos que el Señor añadió 3.000, es decir, al Señor le gusta que la gente se añada, es el corazón de Cristo. No es tardanza, Él está esperando que más gente proceda al arrepentimiento. Y como iglesia somos el lugar. Pero tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado. A veces somos malos nosotros con los números y podemos llegar a hacer comparaciones que ni siquiera están bien hechas, ¿no? Podemos comparar, yo una vez pensaba, ¿no? No es lo mismo una ciudad de 45.000 habitantes que un barrio de 10.000 personas. No es lo mismo un barrio de 10.000 personas que una aldea de 28 personas. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, no es necesario hacer ningún tipo de comparación. Lo que nosotros debemos pensar es en el depósito que el Señor hizo en nosotros, como iglesia local. En cuál es la demanda que el Señor nos está haciendo a nosotros. Y claramente, Él no nos está pidiendo que pensemos en eso. Él nos está pidiendo que nos fortalezcamos en el uno a otro, unos a otros. Él nos está pidiendo que nos fortalezcamos en el servirnos unos a otros, en el estimular el amor unos a otros, en el reflejar esta unanimidad y esta unidad. Y esta unanimidad es en espíritu, pero tiene que permitir que nosotros seamos diferentes. No es uniformidad. No es que en la iglesia todos tenemos que ser iguales. En las iglesias de los hermanos libres, me imagino que a todas las denominaciones les debe pasar lo mismo, pero yo conozco a los hermanos libres, las cenas son todas más o menos parecidas, las predicaciones son todas más o menos parecidas, las actividades que realizamos somos como la iglesia de los hermanos libres, somos la iglesia de las actividades con niños, la iglesia de los campamentos, las cenas son todas más o menos parecidas, tenemos como ciertos patrones, pero tenemos que aprender a disfrutar, pensando en la iglesia local, de la diversidad, hermano. Hermanos que están más enfocados en trabajar con niños, hermanos que están más enfocados en ser luz y sal en su barrio, hermanos que están más enfocados. Esa diversidad hay que cuidarla. Esa diversidad hay que cuidarla. Nosotros hace poco se sumó ahí en Mercedes
un hermano al trabajo con niños, y el otro día hicimos una reunión con todos los que vamos a trabajar con los niños, y es un tipo bien interesante porque es nuevo. Entonces hay muchas cosas que él no conoce de cómo funcionamos. Entonces te dicen, estaría bueno hacer tal cosa, y dices, pero ¿por qué no hacemos el miércoles? Y como que te deja así, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Qué será? ¿Qué no será? Te hace pensar. Bueno, eso es hermoso, ¿no? Tener hermanos así, que no sean ni para dónde disparar, ¿no? Tenemos que tener cuidado con censurarnos cuando somos distintos, porque Dios nos ha hecho de formas diferentes. Lo que sí tiene que primar es el ser unánime, el estar en un mismo lugar, el encontrarnos, el juntarnos con un mismo espíritu y un mismo corazón. Entonces, cuando pensamos en el reino de Dios, cuando pensamos en la iglesia como el alma del reino de Dios, tenemos que pensar en que lo más importante es cómo estamos entre nosotros. Porque eso es lo que glorifica a Dios y eso es lo que manifiesta el amor al prójimo. No hay otra cosa. O sea, Dios no está re preocupado porque este año no pudimos hacer reunión de adolescentes. No sé si ustedes hacen más sentido, pero Dios no está, hoy no puede ser, este año no van a hacer el campamento de familia, ay no, mi corazón. Gloria a Dios por la creatividad para hacerlo y gloria a Dios por la creatividad para no hacerlo. Gloria a Dios porque hay hermanos que tienen ganas de trabajar con niños y se juntan y hacen una tarea, y gloria a Dios porque quizás esos hermanos ahora están pensando en otra cosa. El gran desafío es unos a otros, el gran desafío es la unanimidad, no la actividad. Entonces, cuando nosotros sabemos por qué estamos haciendo lo que hacemos, llegamos mucho más lejos. Cuando nosotros somos conscientes de que queremos hacer lo que queremos hacer, vamos a llegar mucho más lejos que cuando no sabemos ni por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eso a mí en el trabajo me pasa muchísimo, y es que hay momentos en los que nos piden informe de cosas que vos decís, ¿para qué tienen? O sea, no lo van a usar nunca, esta información no tiene ningún sentido. Igual la terminás haciendo, porque no te queda otra, pero sabés que estás haciendo un trabajo que va a caer en saco roto. Ahora cuando te proponen hacer cosas que vos ves que va a haber un impacto, el entusiasmo cambia. Como iglesia tenemos que entusiasmarnos. Tenemos que siempre volver a estas bases, unos a otros, 59 veces. Quiero leer un texto con ustedes que está en Colosenses. Ayer leímos Colosenses. Ayer pensamos en el reino, en nuestras casas, en las relaciones interpersonales, en la familia. Pero ahora quiero que pensemos en cómo el apóstol Pablo ve la iglesia. Y pensamos en las relaciones interpersonales, después fuimos al principio de la carta para ver cuál era el corazón de eso, y es pensar en Cristo, es crecer en Cristo, es madurar en Cristo. Y ahora que ya pensamos en eso, vamos a ver cómo Pablo dimensiona la iglesia allí en Colosas. Dice capítulo 3, versículo 5 de Colosenses. El título ahí, por lo menos acá en mi Biblia, dice la vida antigua y la nueva, ¿no? La vieja naturaleza y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en la cual vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y miren acá cómo empieza. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay diferencia, porque la iglesia es de Cristo, porque todos somos miembros los unos de los otros. Miren cómo sí. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos ahora a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Esto está en todas las cartas. Cualquier carta que ustedes lean del Nuevo Testamento contiene esta misma idea. Unos a otros. Este es un ejemplo. El relacionamiento entre nosotros, el relacionamiento a la interna de la iglesia. Esto está en todas. Hagan ese ejercicio. Ya le he dado un montón de ejercicios, no van a hacer ninguno, pero hagan este ejercicio, síganlo. Lean el Nuevo Testamento y empiecen a ver las veces que se habla de las relaciones interpersonales. Y si se habla tanto de las relaciones interpersonales, ha de ser porque por ahí, ¿saben quién actúa? ¿Quién trabaja? Nuestra carne y nuestro enemigo. Es ahí, es en el orgullo, es en el de yo quiero hacer las cosas como yo quiero, es en el de esta es mi vida, no te metas. Esa es nuestra expresión más natural. Pero ahora somos miembros los unos de los otros. Pero nosotros tenemos otra perspectiva, hay otra dimensión, tenemos otra forma de pensar. Todos los que empezamos a trabajar alguna vez en nuestras vidas, veníamos del mundo del no trabajo al mundo del trabajo, unos llegan y después de la entrevista de trabajo te dicen, bueno, presentate el lunes a las 7 de la mañana. Imagínate decirle, yo el lunes duermo hasta las 10. Se me va a recomplicar. Yo no soy de despertarme temprano, porque mi madre me hace la leche a las 9. ¿Te imaginas el patrón mirándote y diciendo, pero soy tarambana, dice el patrón, mirá lo que acabo de elegir. Yo los miércoles no puedo, porque es el día que me junto con mis amigos a tomar mate en la rama. Este tipo está loco. Es decir, no se ubicó en donde estaba. Cuando nosotros somos miembros de la iglesia, hay otra forma de entender todas las cosas. Ya no es yo hago lo que quiero porque no. Ahora es Cristo, el todo en todos. Ahora es la plenitud de Él la que gobierna. Y gobierna bajo estos parámetros, unos a otros. Ya no soy yo imponiéndome por sobre un grupo para que el grupo haga lo que yo quiero. Esa lógica puede servir en una empresa donde el dueño hace lo que quiere. Y si sos empleado y no te gusta, te va, y si no podés, te tenés que quedar. Pero acá no es así. Porque la expresión unos a otros se repite, se repite, se repite. La unanimidad se repite en hechos. El estar en un mismo espíritu, el movernos juntos. Ese es el gran desafío que tenemos. ¿Queremos materializar el reino de Dios en nuestras iglesias? Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es ni más ni menos que glorificar al Padre y amar a tu prójimo. No hay otra cosa. No hay nada más que no sea eso. Entonces yo te quiero preguntar en esta hora, me pregunto a mí también, obviamente, ¿cómo estoy en esto? ¿Cómo estoy en valorar a mis hermanos como miembros míos? Dice también ahí en Hebreos, dice que nos tenemos que someter unos a otros. Tenemos que ponernos bajo la tutela del otro y así viceversa. Es hermoso poder pensar en esto, porque si hay algo que parte el orgullo, es el someterte a otro. Si hay algo que quiebra nuestro orgullo, es el estar dispuesto a trabajar con otro y respetar también al otro. Ese es el gran desafío que tenemos. Ese es el reino de Dios. Es un lugar donde reinar no es mandar, es servir. O sea, el reino de Dios es un reino donde todos nosotros somos reyes y ahora tenemos la bendición, como somos reyes, de servirnos unos a otros. Si vos querías un reino donde puedas tener un cargo para mandar, no era cargo, elegiste mal la chamba, no era esta. Me acuerdo hace años, un hermano en la iglesia estaba ofendido porque no tenía
Él quería ser líder de adolescente y no le daba ahí ser líder de adolescente. Entonces planteó, y me acuerdo de un hermano muy sabio, algunos lo conocen, Alejandro López. Él le dijo, ¿vos ¿de verdad querés trabajar con adolescentes? Él, la verdad que se veía venir de lejos que no quería trabajar con adolescentes. Él lo que quería era un lugar en la estructura. Entonces Ale le dijo, ¿vos de verdad querés trabajar con adolescentes? Sí, le dice. Sí, ¿por qué no vas a la plaza a trabajar con los adolescentes que están ahí? Él dijo, eso no es ser líder de adolescentes. Y ahí se deschavó solo, ¿no? Él lo que quería era un lugar. De esos ejemplos hay en Hechos. ¿Se acuerdan de Simón, el mago? Él quería un poco Espíritu Santo para hacer de la suya, simplemente. Bueno, la iglesia no es para eso. No es el lugar. La iglesia es otra cosa, que es el cuerpo de Cristo. Y como tal, está destinado en su plenitud a glorificar al Padre y a mostrar amor al prójimo. El cuerpo de Cristo, cuando estaba encarnado, cuando era terrenal, era lo que hacía. Si miramos los evangelios, vemos a Jesús todo el tiempo amando al prójimo y glorificando al Padre. No hacía otra cosa que no sea esa. Su sacrificio es la máxima expresión de glorificar al Padre y de amar al prójimo. Nosotros somos el cuerpo colectivo del Hijo, el cuerpo corporativo del Hijo. No tenemos más misión que no sea glorificar al Padre y amar al prójimo. Y así, y solo así, vamos a cumplir la misión. Es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es decir, la misión está después de nuestras acciones como iglesia. A veces nosotros colocamos la gran comisión como el fin de todas las cosas y no importa lo que hagamos, hay que llegar ahí. No. A Dios le importa tanto ese fin como el medio. Y de hecho, te diría que leyendo el Nuevo Testamento parece ser que le importa más el medio que el fin. Parece ser, porque no es así, porque a Dios le importan todas las almas. Porque ir y predicar el Evangelio a veces puede ser muy fácil, repartir un folleto en nuestras mentes, predicar el Evangelio. Pero Él dice, no, unos a otros. Queridos hermanos, quería compartir esto con ustedes hoy. Que la iglesia es el alma del reino. Si no se respira reino en una iglesia, ¿dónde la gente va por respirar algo del reino? Claro. Si alguien entra a nuestra reunión y ahí no se respira algo del reino de Dios, tenemos que revernos. Tenemos que repensarnos. ¿Qué es lo que hacía el cuerpo de Cristo encarnado? Glorificaba al Padre y amaba a sus prójimos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Que somos el cuerpo corporativo, que somos el cuerpo, todos nosotros parte de Él. Glorificar al Padre y amarnos unos a otros. Y de esa forma llevar las buenas nuevas. De esa forma contagiar y compartir el Evangelio. Pero es fundamental. Nosotros, con esto termino, hemos tomado el vino, pero antes partimos el pan. Ahí en 1 Corintios, cuando habla de los símbolos y cuando habla del pan, el pan no es solo figura del cuerpo lacerado de nuestro Señor. El pan también es figura de la iglesia, porque ese es el cuerpo de Cristo. Ahora glorioso, resucitado. El Señor nos está limpiando todas nuestras manchas y arrugas. Cuando pasamos el pan de mano en mano, lo que nosotros estamos diciendo es que estamos unidos. O sea, la cena es simbólica, pero es espiritual. La cena del Señor, estos son símbolos, esto no se va a convertir en Jesús adentro nuestro. De hecho, ahora lo podemos repartir y comer y no pasa nada. Son símbolos, pero hay una dimensión espiritual acá que es súper profunda. Y es que cuando comemos pan, ¿vieron cuando dice ahí que algunos comen juicio? ¿Cómo puede ser así? Es pan nomás. Esto es profundo. Bueno, la profundidad de la cena está dada por la unidad de la iglesia. El texto ahí está hablando de la unidad. El gran contexto de 1 Corintios era la desunión entre los hermanos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Cuando llega la cena, dice, cada uno iba y se llevaban una cosa, se llevaban otra.
unos terminaban medio mamados, otros comían más que otros, era todo un lío. Entonces cuando llegaron a participar de la cena estaban todos peleados. Pablo dice, no, acá lo que está sucediendo es que somos todos parte del mismo cuerpo. El hecho de la cena es el hecho más hermoso, porque nos recuerda lo profundo de nuestra salvación. Nos recuerda lo que Cristo sufrió por nosotros. Nos recuerda que resucitó y que vuelve a buscar a su iglesia. Pero también nos recuerda que somos parte los unos de los otros. Y ese es el gran desafío que tenemos. Siendo parte los unos de los otros, reflejar el reino de Dios. Queridos hermanos, que realmente podamos meditar en este año que nos queda por delante, cómo nosotros, como iglesia, vamos a glorificar a nuestro Padre y vamos a mostrarnos amor los unos por los otros. Y vamos a mostrarnos respeto los unos por los otros. Lo que le voy a decir a mi hermano, glorifica al Padre. Lo que voy a decirle a mi hermano, refleja mi amor por él. Si me falta amor, pido amor. Si sé que no va a glorificar, mejor no lo digo. Pero eso exige de nosotros, sí o sí, reflexión. No puedo permitir que mi carne sea la que obre mi relación. Tiene que ser mi espíritu. Está ligado al espíritu de Dios. Oramos. Gracias, amado Padre, por este tiempo. Gracias porque hemos podido compartir, Señor, de tu gracia, de tu benevolencia, del sacrificio de Cristo. Gracias, Padre, porque pudimos compartir este pan, este vino, pensando en esa obra majestuosa, pensando en la redención eterna de nuestras almas. Gracias, Padre, porque podemos pensar en tu iglesia, porque no es nuestra, es tuya. Podemos pensar que somos miembros nosotros y solo tendría que brotar de nuestros corazones agradecimiento por ser parte de tu reino. Gracias, Padre, por eso. Ayúdanos, Padre, a ubicarnos en el lugar en el que estamos. Ayúdanos a ubicarnos en este llamado que tú nos hiciste, de amarnos unos a otros, de estimularnos al amor, a las buenas obras, de guardarnos, de protegernos, de perdonarnos, de soportarnos. Que como iglesia podamos tener la misión de predicar el Evangelio, pero que nunca olvidemos que el medio es que haya amor entre nosotros, para que las personas vean ese amor y te glorifiquen a ti, Padre. Gracias por tu palabra, gracias porque nos impacta, porque nos desafía, porque nunca caigo así, siempre lleva fruto. Gracias, Padre, por eso. Queremos quedar en tus manos y pedirte que la iglesia local de Colón, también la iglesia de Jean Mercedes, que podamos, Señor, regirnos por tus normas, regirnos por tu amor, regirnos por tu corazón. Gracias, Padre, por amarnos tanto y esta hermosa oportunidad de ser parte de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, amén.